Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis el confinamiento? Bueno, pues segundo no, cuarto directo que hacemos en Extramotor. Como sabéis, yo soy Quique León y vamos a hablar en esta ocasión con Daniel Sancho, que es dueño de No Limit, una empresa de referencia en tema de reprogramaciones, un mundo bastante interesante. Eso de aumentar la potencia, eso siempre hablamos de ello, pero no sabemos muy bien también entresijos de todo este mundo, de las empresas que lo hacen. Y bueno, pues Daniel Sancho nos va a comentar un poco, pues su trabajo, todo lo que hace. Eh, Muchas gracias a todos por entrar. Fernando, tienes que ponerle algo al M5S o no le vas a poner nada al M5. Bueno, pues nada, esperando a Dani que se conecte, lo tendremos ya en breve. Y nada, todo lo que queráis preguntar, todo lo que queráis saber, lo vais poniendo y si nos da tiempo, bueno, pues se lo preguntamos. A ver que lo tengamos ya aquí. Joaquín, bienvenido. ¿Cómo estáis? Bueno, venga, vamos a ver si... Y nada, pues hablar sobre todo sobre reprogramaciones, ¿no? Pero también un poco sobre motores, ¿no? Sobre motores, sobre turbos, sobre atmosféricos. Un poco... Vale, vamos a... Ya lo tenemos por aquí. A ver, venga. Se conecta. Vamos a ver. Dani, Muy buenas, Quique. ¿Qué buenas tal? tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bueno, pues aquí que se ve un poco como del camino. del camino. Vaya, a ver si acaba ya esto, ¿no? Parece que vuelve la carga. Vamos a intentar cruzar los dedos. Sí. ¿Cómo lo llevas tú? ¿Bien? ¿Tranquilo? Bien, tranquilo. Sí, bueno, ya como tú dices, viendo la luz al final del túnel, ¿no? A ti en tu caso, la empresa No Limit, Sí. de la zona de Badajoz. Y bueno, a ti, el confinamiento, Quique, te escucho como cortado, como entrecortado te escucho. ¿me escuchas como te he cortado? Sí, como que se pierde un poquito la voz. Vamos a intentar conectarlo bien. Venga, vamos a intentarlo. A ver, ¿ahora? A ¿Algo ver, mejor? Dani, ¿me escuchas mejor ahora? Sí, te escucho perfecto. Ahora sí, yo creo que ahora no hay. De todas maneras, todos los que estáis conectados y comentándolo para que lo escuchéis bien. Yo creo que ahora ya sí se escucha, ya no se me escucha doble. ¿Vale? ¿Me escuchas, Dani, Venga, todo, no? perfecto. Venga. Sí, yo te escucho bien. Bueno, pues nada, seguimos. Supongo que entonces te cogió un poco con proyectos a medio acabar, proyectos iniciados. Entonces, bueno, has intentado pues intentar acabar lo que tenías, pero lógicamente sin abrir al público. Claro. Y además que sin piezas ni recambios, nada. Hombre, dentro de lo que cabe, nosotros lo que tenemos es electrónica, pero estos coches que tenemos aquí eran proyectos tipo fase 3 y requieren de modificaciones mecánicas y claro, nos ha cogido, pues, imagínate. Vale, ¿por qué te lanzas? ¿Por qué te quieres especializar? ¿Por qué te lanzas a montar una empresa especializada en reprogramaciones? ¿Y por qué decides, bueno, le voy a poner No Limit, ¿no? Que es un nombre, la verdad, que es muy interesante y muy curioso. Entonces, bueno, Vale. primero, ¿por qué dices, venga, me quiero lanzar y por qué le pongo ese nombre? Mira, esto empieza, ¿vale? Hace cosa de unos 10 años. Yo no trabajaba de esto, ¿vale? Y empieza como un hobby. Lo que empieza como el taller de mi amigo, que por cierto, él a día de hoy tiene un pedazo de taller con unas instalaciones, una pasada, y él empezó en la típica cochera de que se alquila uno, que tal, de ilegal, pues él empezó así y empezó, cuando ya se hizo el traspaso a su nave, ya se legalizó toda la situación, empezó, oye Dani, ¿a ti qué se te da bien el tema este? ¿Tú que tienes cabeza, tal? Bueno, cabeza es por tamaño, pero por cerebro no. Y cogió y empezó a calentarme a que yo tocase el tema este para echarle una manilla, más que nada para su coche y el mío. Y lo que empezó con una calentada de su coche y el mío,
y los de nuestro pueblo, así muy poco a poco, que en aquel entonces nosotros pues no trabajábamos, hablando transparente, no teníamos máquinas potentes ni legales, eran todos clones chinos. Claro, evidentemente hay que entender que cómo iba a ser una inversión gorda de maquinaria sin saber si, a ver, que eso era para nuestros coches, ¿me entiendes? Sí, era Y luego, algo que os evidentemente, gustaba. que nos gustaba, no tenía yo conocimiento, nada, o sea, todo lo que éramos comprando un software a un supuesto ingeniero, cargábamos, logueábamos y ahí lo que empezó hace 8 años como una cosita, un granito de arena, pues me fue absorbiendo de tal manera, aparte de que a mí eso me gusta, siempre me ha gustado desde chiquitito, me fue absorbiendo de tal manera que a día de hoy pues me encuentro con esto, ¿no? Con estar al cargo de este negocio y crear una marca, que la marca pues se creó hace cuestión de 2, 3 años y fue una calentada de estar sentado en mi casa, de decir, necesito ponerlo a esto un nombre, y Sí. empecé a poner nombres en la libreta, pim, 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 y ya a borracho de buscar nombres, dije, este mismo. Y por la mañana al día siguiente empecé a verlo ya con la cabeza ya despejada y dije, ah, pues este, y ese se quedó, Quique, no hay más historia. O sea, primero eres el ejemplo de, bueno, de conseguir un sueño, ¿no? De conseguir dedicarte a lo que te apasiona, eso es lo Sí, 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 primero. sí. Y luego es verdad que por las noches muchas veces se nos ocurren muchos más nombres que, bueno, luego tenemos que rematar por la mañana, pero a veces Sí, que por la tío, sí, noche sí, sí, tenemos la sí. cabeza más lúcida. Pues bueno, lo primero, enhorabuena, porque la verdad Muchas que gracias. tienes una marca, como tú bien dices, y una empresa de referencia. Bueno, enhorabuena por eso. Y bueno, para iniciarnos, ¿no? Para empezar por el principio, de manera básica, Sí. ¿tú cómo explicarías? Porque bueno, hablamos de reprogramaciones, bueno, le ha puesto una repro, le ha aumentado la potencia, pero tú si tuvieras que explicar de manera básica, ¿qué es reprogramar un coche? Mira, hay que tener en cuenta una cosa. La gente tiene en la cabeza por la palabra reprogramación que significa subir caballos a un coche o par Sí. motor. Esto no. Reprogramar la centralita motor de un coche significa hacer cualquier cambio que altere el software original del coche. Por pequeño que sea, por ejemplo, una anulación de una válvula EGR electrónicamente, eso es una reprogramación. O sea, a modificar un mapa motor ya es reprogramar, aunque no tenga ningún tipo de resultado, pero eso ya sería una reprogramación. Entonces, dentro de las reprogramaciones, pues que la gente tenga claro ese concepto, ¿no? Que reprogramar un coche no implica siempre aumento de prestaciones. Un aumento de prestaciones, sino simplemente, bueno, pues Eso es. modificar o actualizar El todo lo que es software, el por vehículo. ejemplo, claro. Las propias casas oficiales no paran de hacer actualizaciones de software, de reprogramar. De reprogramar el software. Si Estas. bueno, pues yo tengo, por ejemplo, ¿no? Tengo un E90, un 320D, un diésel, y quiero subirle de caballos, ¿no? ¿Cómo conseguimos en algo básico, en un nivel inicial, cómo conseguimos hacer eso? Pues te explico, vía reprogramación, ¿vale? Pues en ese caso, por ejemplo, nosotros, en nuestra empresa, te ofreceríamos, pues, sin modificar el vehículo y para que no tengas problemas de emisiones con el tema de la normativa ITV y demás, pues, y para no poner en compromiso la mecánica, te diríamos, mira aquí que, pues, en tu versión, con este tipo de motor y este año, pues podemos subir hasta tantos caballos, por ejemplo, si te hablo de cabeza, pero creo que el 20 será un 163 o un 177, ¿no? Sí, los Pues N47. en el 47 pues, podríamos subirlo, me lo invento, 210 caballos, por ejemplo, y par motor X cifra, dependiendo si es manual o automático. Entonces, tú ya, pues dentro de, aparte, por ejemplo, lo que te estaba comentando aquí en nuestras instalaciones, pues aparte de dar ese dato, ya tú eliges si quieres hacer esa reprogramación en banco de potencia o no. Nosotros aconsejamos siempre hacerlo en bancos de potencia, ¿vale? Para el que no sepa lo que es un banco de potencia, pues no es ni más ni menos que una especie de rodillos que van incrustados en el suelo o se pueden poner, nosotros lo tenemos a ras de suelo, pero se pueden poner también, no hace falta que estén a ras de suelo. El vehículo se monta en esos rodillos, si es tracción delantera, tracción trasera o 4x4, y se hacen unos ensayos, unas pruebas desde bajas revoluciones hasta tope de revoluciones con pie a fondo para hacer en esas pruebas, pues se ven el antes y el después, en qué estado se encuentra, qué curvas de potencia para el motor se sacan y poco más. ¿Vale? Entonces, lo que dices es que, bueno, habría que, y me viene genial para lo que te quiero preguntar, hay que analizar ese coche a ver qué situación nos presenta, sobre Exacto. todo por mecánica.
¿Cuándo habría que, bueno, a ver, yo supongo que es en cada caso, pero ¿cuándo habría que empezar a montar piezas, ¿no? Es decir, yo quiero pasar al siguiente nivel. ¿Cuándo habría que empezar a reforzar piezas, a cambiar bielas, a cambiar cigüeñal, un poquito a mover la mecánica de ese coche? Cada coche es un mundo. Hay coches que, por ejemplo, en la Stage 2, en un modelo en concreto, requiere de intercooler frontal, línea de escape con downpipe, admisión, válvula de descarga, bujía, bobina, hablamos, por ejemplo, en gasolina, y a lo mejor en un diésel no requiere un modelo en concreto de un intercooler frontal porque el que trae, pues bueno, pues ya da la talla. Solo se necesitaría un downpipe, una línea y una admisión. Entonces, eso, dependiendo del modelo, requiere de una u otras modificaciones mecánicas. Vale. ¿Vale? De acuerdo. Y dime. Sí. Dime. Sí, perdona. Con respecto, otra de las preguntas que hace mucha gente, kilometraje. Sí es cierto que hay empresas que se centran en, a partir de 200 kilómetros, 200.000 kilómetros, no quieren hacer reprobaciones o les hacen firmar un papel. Nosotros, vehículo que entra aquí, vehículo que analizamos de arriba abajo, porque se nos han dado casos a lo largo de todo este tiempo de que nos han llegado coches, por ejemplo, de un taxista, el típico caso del taxista, ¿no? Que te viene con un coche diésel con 500.000 kilómetros y el coche está perfecto. Perfecto porque ha tenido unos mantenimientos. A ver, perfecto no, pero que el coche está para dentro de los 500. Dentro de los márgenes. Y nos han venido coches con 50.000 kilómetros, coches nuevos, R300 o Cupra de los nuevos, que han estado castigados desde el minuto cero y son coches que con 50.000 kilómetros tienen problemas. ¿Entiendes? Yo lo que digo, bueno, yo tengo la experiencia de yo cogí un coche, un E220, un W211 con 1.300.000 kilómetros y no veas cómo iba ese coche. O sea, que el mantenimiento yo creo que es totalmente la clave, ¿no? Sí. Has hablado de un banco de potencia, ¿no? Que me viene genial porque también es una cosa muy curiosa y bueno, ahora con Instagram, con Internet, vemos muchos coches en banco de potencia. ¿Cuántas veces entra un coche en un banco de potencia? Es decir, creo que ya más o menos lo has resuelto, pero un banco de potencia entra al inicio, también entra al final, entra en medio del proceso de reprogramar o de preparar. ¿Cuántas veces suele entrar? Mira, aquí en el taller o en cualquier taller que se hace este tipo de operaciones en banco, el vehículo una vez que entra en el banco de potencia se agarra con unas eslingas especiales que hay, bueno, y se sujeta el vehículo por seguridad para las pruebas, pero tanto de origen como una vez reprogramado se hacen los ensayos que sean necesarios, es decir, se pueden hacer a lo mejor mínimo una tirada de origen y una tirada con repro. Normalmente siempre hacemos un par de origen y un par repro, ¿vale? O sea, mínimo se llevan entre 2 y 4 tiradas por coche. Una vez que todo el trabajo se acaba y se ve que está bien, que perfecto, todo bien, entonces se descuelga otra vez el coche de las eslingas, se suelta, sale del banco y se sale a carretera a probar el vehículo. Vale. Claro, tendrá una parte en taller, ¿no? En banco y luego, por supuesto, en calle, ¿no? Para ver. Claro, en calle el cliente siempre, por mucho que vea en pantalla, pues tiene tantos caballos, tanto par, siempre quiere probar el coche antes de ver el antes y el después. Vemos muchas veces en los bancos de potencia que, bueno, que el resultado es un poco catastrófico, ¿no? A lo mejor a veces, ¿no? Una rotura de motor ¿Te ha pasado a ti algo en estos años en un banco de potencia? Sí, hombre, claro. Y teniendo en cuenta que se suelen hacer aproximadamente de 2 a 4 coches diarios, sí, aquí hemos tenido desde una rotura de turbo en pleno ensayo a, por ejemplo, uno de los casos que no se me olvidarán en la cabeza, pues bueno, como comentamos hace poco en otra entrevista, fue un cliente que en mal estado traía los neumáticos traseros en un BMW 60 530D y el neumático trasero derecho era run flat, pero pegó un reventón en el banco a unos 230 kilómetros por hora. Y la verdad es que yo me di un susto de impresionante, vaya. Y gracias a Dios que pasó aquí en los rodillos, porque si eso llega a pasar en carretera y yo voy de copiloto con ese hombre, o ese hombre llega a ir solo, que iba, creo que si mal no recuerdo, dirección Granada, hubiese tenido un susto ese hombre, seguramente. Hombre, un susto y a 200 kilómetros, madre mía. Sí, bueno, yo ya preparo mi coche. Bueno, estoy súper contento, anda mucho, pero ahora tocará, supongo, todo tema de ITV homologación. ¿En qué situación se quedan estos coches? ¿En ITV, en homologación? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Referente a tema de homologaciones,
que yo sepa, hasta el día de hoy, he intentado ponerme en contacto con varios ingenieros. Si hay alguno que está viendo esta conversación, por favor, que me llame algo, porque yo, por ejemplo, tengo mi Nissan S14, lo tenemos hecho una preparación de drift, tiene muchas modificaciones mecánicas y no he conseguido todavía ningún ingeniero que me homologue ese proyecto, ¿vale? O sea, el coche tiene modificaciones y siempre me dice lo mismo, que hay que quitar línea de escape, que hay que quitar... Entonces, cuando se compran ese tipo de piezas y se hacen modificaciones tipo fase 2 o fase 3, se tiene que medio entender, presuponer de que ese vehículo no va a pasar la ITV. Porque la propia mecánica ya implica que el uso de esas piezas es solo para circuitos cerrados o tal, que no es para uso por la vía pública. Entonces, si hay alguna manera de homologarlas o no, yo no lo sé. No te puedo asesorar o te podría decir en ese punto. Sé que casi todo el mundo lo que suele hacer es quitar piezas, poner de origen y pasar de ITV y volver a montar piezas. Y luego volver, o sea, hacer un poco la trampa, ¿no? En este caso, ¿no? Claro, sí. En todo este tiempo, ¿cuál dirías tú que ha sido el proyecto más complicado que has dicho, incluso has llegado a decir, pues no puedo seguir adelante con este proyecto, que al final lo has conseguido? Imagino que mucho, porque la mecánica del coche es complicada, pero ¿cuál sería el que dices tú, este proyecto ha sido el más difícil de todo? Mira, recalcar una cosa, que nosotros aquí en este taller no estamos dados de alta, no somos taller mecánico. Entonces, sí es cierto que algún tipo de línea de escape, un downpipe, una misión, la podemos montar, pero meternos en mecánica profunda de pistones, bielas, forjados, etcétera, eso no lo hacemos aquí en este taller. Aquí solamente ajustamos electrónicamente. Entonces, pero aún así, proyectos difíciles que nos hayan venido, pues todo aquel coche que haya venido con turbos cambiados, inyectores, que son electrónicas o preparaciones tipo las Stage 3, por ejemplo, con los dos vehículos que tenemos, que se nos quedaron aquí atrancados. Son vehículos que cada vez que se ajusta un vehículo de estos, tranquilamente podemos estar haciéndolo tranquilo el coche una semana mínimo por coche. Una semana. O sea que, bueno, que lleva bastante trabajo, ¿no? Lleva bastante análisis, trabajo y... Sí. Las electrónicas a medida, sí. ¿Por qué ocurre? Hay muchas veces, y corrígeme si me equivoco, Dani, nos llegan dos coches, ¿no? Dos coches idénticos, dos All GTI, por ejemplo, ¿no? Los MK5. ¿Por qué hay uno de ellos, y ya te digo, corrígeme si me equivoco, pero bueno, es lo que más o menos te he entendido, por qué dices, bueno, o finalmente a uno de ellos se le puede sacar 260 y a otro se le puede sacar 270? ¿Qué hace, a grandes rasgos, además del mantenimiento, qué hace que uno de los dos tenga 10 caballos más en una misma reprogramación, una misma preparación de electrónica? Bueno, pues como hemos hablado antes, pienso que en un mismo, si hablamos de tipo de motor, porque el que tú me estás diciendo tiene la variante BWA o AXX, entonces ya depende también, algunas piezas cambian del tipo de motor, pero si cogiéramos, por ejemplo, dos AXX con misma caja de cambios manual y misma preparación, mismas piezas, misma reprogramación, que fuera, por llamarlo malamente, un copia y pega de una rem para un coche a otro, pues pienso que la relación de compresión o el estado, el kilometraje que tuviera un vehículo u otro, principalmente eso, el desgaste, a lo mejor que ese turbo no estuviera en su pleno rendimiento y el otro sí, no pienso que haya más aspectos a tener en cuenta. Sí, es cierto eso. Sí, continúa, Dani, perdona. Que ningún vehículo con una misma preparación y el mismo kilometraje va a dar siempre la misma cifra. Suelen dar cifras aproximadas, pero no exactamente iguales. O sea, en este caso es como la persona, o sea, un coche es único, o sea, es único y tendremos en cada resultado. Bueno, antes de hablar un poco de las preguntas que también nos han ido comentando, vamos a hablar un poquillo de motores en general. Yo sé que eres muy aficionado y aun pese a que has recalcado bien que vosotros no os dedicáis al cambio de piezas o lo que es a un taller, pero si eres un amante de motores, entonces pues tienes una opinión respecto a los motores. Y hay un motor que en estos años, no, un tipo de motor o una arquitectura de motor que en estos años se ha llevado mucho con el tema de las emisiones normativas, como son los motores de 3 cilindros, que no son motores nuevos, pero sí es cierto que, bueno, pues con los EcoBoost de Ford y, en fin, con otros fabricantes se han ido llevando, y es un motor que, bueno, naturalmente está descompensado al llevar 3 cilindros. ¿Qué opinas de estos motores tú a la larga en cuanto a fiabilidad? No me gustan para nada, Quique, pero para nada. Es decir, aquí nos llega un coche, pregunta que me hagan por redes o por teléfono de tricilíndricos o con coches con muy baja cilindrada para el tema de preparaciones
y sinceramente se me ponen los pelos de punta porque son coches que la verdad tienen muy poco margen y cada vez nos dan menos margen a nosotros los preparadores. Yo pienso, ojalá me equivoque, pero son motores con una fecha de caducidad para el tema en cuanto a preparaciones, porque antiguamente o cualquier coche tiene unos márgenes o te dejan tocar, etcétera, etcétera, pero en esas mecánicas, ¿qué márgenes tenemos? Y en el caso de que los tengamos, ¿qué vida útil va a tener? Porque esa es otra pregunta importante. Es decir, vamos a sacarle tanta potencia, tantas prestaciones a un vehículo, pero ¿vamos a cortar su vida útil? O sea, ¿a qué precio estamos pagando ese aumento de prestaciones? Y en estos vehículos, si ya de por sí ya dan algún tipo de problemas y las vidas útiles son bastante pequeñitas, cuando se aprieten y se esfuercen, aparte de reforzar mecánica, ¿qué vida útil va a tener un vehículo de esto? O este motor en concreto. O sea, que se te pone la piel de gallina, ¿no? Totalmente, ¿no? Sí, sí, La sí, sí, verdad es que, sí. bueno, son motores un poco extraños y es cierto que hubo, bueno, con el Downside, hubo toda en fin, un elenco de coches de motor de tres cilindros, aunque ahora, bueno, parece que están equilibrando porque no siempre un motor de tres cilindros consume menos que un motor de cuatro. Entonces, pues bueno, pues la verdad que es un debate constante. Bueno, hablan de motores muy buenos para preparar, hablo de una preparación completa como un RB26 o un 2JZ GT, un 1.8 turbo de Volkswagen. ¿Cuál para ti es el motor perfecto? Para mí, bueno, de los que has mencionado, uno de ellos, el RB26, que es el que me gustaría este año, a proyecto del año este que entra, de hacer swap en el S14 que tenemos, porque lleva el SR20. Para mí, ojo sin descartar un 2JZ, también me encanta, pero como trabajamos sobre un Nissan, yo soy muy purista de las marcas y si hay ese motor, ese. Para mí un RB26, a ver, me encanta ese tipo de motor. Pero claro, evidentemente pues hay motores y motores. No vamos a desprestigiar otros porque los que estén escuchando y tengan Toyota me van a decir, este tío es un normal. No, totalmente opinión. Bueno, y además, al final, la Sí, opinión la creas también cuando pruebas y bueno, si has tenido más posibilidades de probar, a lo mejor ese japonés, pues es así. Pero es cierto que es un motor legendario, o sea que bueno, la sí, historia te respalda en ese caso. sí. Bueno, un motor normalmente, bueno, un motor turbo siempre hablan de que es menos fiable por el hecho de llevar esa pieza, por el hecho de llevar un turbo frente a un atmosférico. ¿Tú dirías eso? Es decir, ¿tú dirías que un turbo siempre es un coche menos fiable que un atmosférico en concreto o es un coche poco fiable cuando tiene un turbo? A ver, porque tenga un turbo no es poco fiable. Sí es cierto que quizá tiene un poquito más de mantenimientos o de que hay que mirar un poquito más por ese vehículo, en plan, no sé, suelto un disparate. Mismo el sistema de vacíos de un coche. Cuando en el 1008 turbo del que has hablado, es muy fácil que un coche con X años y con calentones en el vano motor tenga alguna fisura en cualquier manguito. Entonces son coches que siempre que hay que tener un poquito más al día o es decir, un atmosférico que mantenimiento, pues, aceite, filtros y vámonos que nos vamos, ¿no? Pero en un turbo sí es que quizá que yo, pero personalmente a mí me gustan más los motores turboalimentados que los atmosféricos. Hablando de eso, ahora quiero hacerte, bueno, voy a hacerte como unas 6 7 preguntas, pero son preguntas cortas en las que voy a darte dos Vale, opciones o tres en cada caso. Son preguntas rápidas. Me gustaría que contestaras sí, con, bueno, en fin, con las ganas de responder una de ellas y te digo, con tu opinión y totalmente de forma intuitiva. Yo te doy venga, dos vamos. opciones o tres y me dices la que te gustaría, pero me das un porqué, ¿vale? Vale, 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 vale. Te voy a decir, tracción Venga. delantera, trasera o total. Pero hablamos de a mi gusto, ¿verdad? Por supuesto, eres tú. Trasera, porque soy un fanático del mundo del drifting, lo he sido y lo seré, totalmente. Manual o automático. Manual, de la vieja escuela. Descapotable o coupé. Coupé. No me gusta despeinarme. Motor delantero o motor central trasero. Motor delantero, por el tipo de preparación de drift. Por el de preparación, ¿no? V6 o 6 en línea. 6 en línea. 6 en línea. Que me perdonen los V6, pero 6 en línea. ¿Das alguna razón a ello? Porque Mm, lo amo. es amor, es puro amor, ¿no? Mm, ¿Japón o Alemania? Japón.
Lo Dame alguna siento, lo razón, Dani. siento, lo siento, Japón. RB26, Nissan Skyline GTR, Toyota Supra. ¿Qué más te digo? Nissan To- to- Silvia. Todos esos pueden con los N54, con los N55. No, no quiere decir que puedan. Sí, yo he tenido M3, E36, E46 y N5, pero para mí los japos son los japos. Lo Son los siento. Japos, ¿no? Sí, además que te estoy haciendo preguntas que es o una cosa o la otra, es así, es amor hace una cosa. ¿Atmosférico o turbo? Ya me has dicho que turbo, ¿no? Turbo. Ujú. La razón es Por el tipo de prestaciones que se pueden alcanzar tan fácilmente con muy poco dinero. BMW o Audi. Eh, Tengo Audi, pero BMW trasera. Yo creo que, claro, a esta pregunta ya un enamorado del drift, bueno, por mucho que Audi sea BMW, una gran marca, creo que... sí. Vale, otra pregunta complicada, ya nos quedarían dos, ya te estoy haciendo sudar. ¿Supra o GTR? GTR, GTR GTR, sin duda, ¿no? Además me sí, has dicho sin duda. que tenías un proyecto también. Tengo un Silvia y soy... hace poco tiempo tuvimos el placer de tener aquí en estas instalaciones GTR 35 con una preparación alfa bastante gorda. Me enamoré de ese vehículo y aunque digamos hacer un swap en el S14 que tengo, el R35 o R34, pero en principio R35 sería un vehículo que me gustaría tener en corto plazo. Sí, me ha dicho un pajarito por ahí que tienes, bueno, no es un proyecto, pero tienes un sueño de tener o estás mirando de tener en tu Sí, garaje un GTR. No sé qué generación, sí. pero un GTR, ¿no? 35, vamos a por un 35 de los nuevos. ¿Te gusta especialmente más que el 34, ¿no? Que por ejemplo para mí es el favorito. Es que, si te soy sincero, Quique, el 34 y el 33 me tienen completamente enamorados por la mecánica que tienen y por la forma, por todo en general, la esencia que transmiten. Pero para gastarme ese tipo de, esa cifra tan alta de inversión en un coche, prefiero hacerlo en un coche moderno y disfrutar y poder hacer viajes porque casi todos los coches que tengo que están preparados, ninguno tiene ITV, todos tienen complicaciones a la hora de circular con ellos, ¿me entiendes? Entonces me gustaría tener Claro, claro. un coche que no, en principio decir que no lo voy a tocar, aunque sé que eso va a ser imposible, y disfrutar de él. Sí, bueno, es lo que dice yo. Bueno, tengo un muy buen amigo que viene a nuestras rutas a las que te tienes que apuntar en cuanto nos dejen y tiene un RS6 Avant y él me decía, bueno, no tiene nada que ver con un GTR, ¿no? Pero me decía, yo quería un coche para también usarlo. Entonces yo quería un Sí, coche que sí, me gustara y lo usara. Entonces, bueno, es... totalmente. Vale, y la última, bueno, esta no sé si será difícil, pero también es un poco dos mundos. Mercedes A45, ¿no? Un compacto también muy... Y ¿Sí? Audi RS3. Audi RS3, del tirón. ¿Por qué eres un enamorado de Audi y por qué? No es que sea enamorado de Audi, ojo, tenemos una 3 ha preparado hasta las manillas, estación 4, etcétera, etcétera, pero hemos probado RS3 y en cuanto a nivel prestacional, de preparación, la facilidad que tienen esos vehículos, los 2.5 TFSI, para ya te digo siempre, invertir muy poco y sacar tanto. Yo no he visto vehículos y luego las sensaciones que transmiten. He tenido también el gusto de montarme en A45, pero ya te digo, RS3, pero sin duda, Al final, para mi gusto. la 45 lleva un motor apretadísimo, ¿no? Ha vuelto a ser el 4 cilindros más potente del mercado, con Sí, 421 caballos, creo que da el 45S, y es un motor, tiene que ser muy bueno, es un motor alucinante, pero es cierto que el 5 cilindros de los RS3 es una auténtica locura. Es por el sonido sonido. del cambio de SG, todo, 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 todo. Yo qué sé. Yo no he probado el 400 caballos, he probado el 367, que bueno, prácticamente es lo mismo, y la verdad que es que el sonido es que todo te inunda. Mm, Es una locura. Vale, te voy a hacer algunas preguntas que nos han hecho, o bien Vale, mientras que hablábamos, o bien que nos han escrito a Extrema Motor, @extremamotor, y nos han vale. preguntado. Una de ellas preguntaba, ¿qué tiene más par? ¿Un automático o un manual? Depende del tipo de vehículo, pero siempre se va a poder sacar más par en vehículos preparados con caja de cambios manuales, reforzando kits de embrague, cerámico, etcétera, etcétera. Una caja de cambios automática siempre va a tener cierta limitación en cuanto a par motor, por el tipo de caja. Están un poco más limitados ahí, ¿no? Sí, Vale, otro seguidor nos decía, eh, ¿cuántos minutos debo esperar para calentar, para que caliente mi motor con un Stage 1 en un motor, hablando de un motor diésel, ¿vale? ¿Y cuántos minutos debería dejarlo
para enfriar o supongo que entiendo que para que, en fin, todo Sí, el para equilibrio de restablecer temperatura. temperatura. Para calentar, con que ese hombre arranque el vehículo una vez que alcance los 90 grados, que circule con el coche. No tiene por qué estar parado con el vehículo, pero que arranque, que circule, pero que no pegue acelerones ni cosas raras hasta que no alcance su temperatura. Una vez que esté en 90, y ojo, cuando en el cuadro de instrumentos aparecen 90 grados, no, bueno, te lo digo porque estamos hartos de hacer diagnosis y verlos, pero casi nunca coincide la cifra con la realidad. Y una cosa es la temperatura motor y otra cosa es la temperatura aceite. Sí, puede en el cuadro marcarte 90 grados y en diagnosis realmente pone 83 o 82 grados de temperatura. Súper interesante lo que dices, la verdad. ¿Sabes? Entonces eso, o sea, tú una vez que marcamos 90, trabajar, calentar y visualizar también si tenéis la opción bueno, en los coches de ahora casi todos pues puedes ver también temperatura del aceite. Pero si no, un relojito o algo, el que sea más curioso, temperatura de aceite, para los que vayan a track day o les guste meterle castaña, siempre temperatura de motor, de aceite anticongelante y la temperatura del aceite. Esas dos cositas. Y luego para enfriar, pues lo mismo, llegas a algún sitio, no paráis del tirón. Dejarle pues que menos que un minuto, el tiempo de coger las cosas, el móvil, las llaves de la casa, tal, y luego parar. Yo al menos lo hago así siempre. Es sencillo en ese caso porque, bueno, llegas, puedes dejar el móvil o escribes, oye, ya estoy aquí, y mientras que el coche va. Sí. También nos decían que hablaras un poquito de precios de repro. Bueno, yo te amplío un poco más la pregunta. En fin, ¿cuál es, a nivel básico, supongo que en cada coche también variará, pero a nivel básico, bueno, un cambio de electrónica, una reprogramación para aumentar potencia en una media de precios, ¿en qué andaría? Mira, el precio, por llamarte, la electrónica que más se suele hacer y la más barata es la de los vehículos del grupo BAC 1900 TDI, bomba rotativa o inyector bomba, que una Stage 1 de un coche de eso sale en 150 euros sin IVA y sin contar ensayos en banco de potencia. Y luego pues te puedes ir a una Stage 1 de, ¿qué te digo?, de cualquier vehículo de los últimos, que tienen centralitas anti-tuning, etcétera, que puedes salirte por unos 300 euros sin IVA, una reprogramación. Entonces oscilan entre 150 y 300, más o menos. Una reprogramación básica. ¿Cuánto puede llegar a gastar alguien bueno, esto ya es una pregunta que, bueno, que me surge de ¿cuánto puede llegar a gastar alguien en una reprogramación que al final quiera una preparación completa, quiera poner al límite total su motor? Mira, pues tan sencillo como el caso que tenemos aquí en el taller, una preparación es que nos encontramos con dos situaciones. Una, el cliente que nos conoce y empieza con nosotros con una Stage 1 y luego vamos haciendo actualizaciones de software a Stage 2 y Stage 3, porque ha ido con el tiempo haciendo modificaciones y vamos actualizando el software, o el cliente que viene con todo el armatoste metido en el motor, suelta aquí el coche con una batea y caliéntate la cabeza. Entonces, depende de lo que ese cliente pida, pues va a tener un precio u otro. Por ejemplo, el caso del Audi TT este que tenemos aquí, lleva una preparación Stage 3, multimapa, y con todo lo que se le puede meter al coche que existe ahora mismo en el mercado, pues hablamos de una reprogramación aproximadamente de unos 1.600, 1.700 euros. Aproximadamente. Pero bueno, el que lo disfruta, ¿no? O sea, sí, tanto. Es caro, pero pues Dani, ha sido un placer. Muchísimas gracias por contarnos. Igualmente, Quique. Y bueno, y con tanta experiencia y tan experimentado, muchas gracias. Y enhorabuena, pues bueno, por la marca que has creado y por conseguir ese sueño. Te esperamos en la siguiente ruta. Claro que sí, intentaré pegarme un saltillo por Extremadura. Bueno, Dani, muchas gracias y que siga todo muy bien. Muchas gracias, un saludo. Un abrazo, Dani, hasta luego. Un abrazo, hasta luego.